Es un placer para mí presentar en esta 10ª jornada de actualización académica de la División de Ciencias Sociales y de la Cultura a nuestro ponente. A continuación me permitiré exponer de forma breve su importante reseña. Con ustedes el doctor, el maestro José Antonio Ávila Núñez. A continuación procederé a leer su reseña importante pero muy fructífera. El maestro José Antonio Ávila Núñez cuenta con estudios en Derecho y Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, maestrante en la maestría de Negocios por el ITESO, estudios especializantes en cadena de suministros por la Universidad de Router y Loyola en Chicago, así como contratos por la Universidad de Yale. Actualmente es director senior de Comercio Exterior en la firma de contadores de Río. Dentro de las principales actividades que desempeña es la asesoría, capacitación y auditoría, desarrollo e implementación de proyectos de cumplimiento en el área de negocios internacionales. Dentro de su experiencia de más de 20 años, ha sido asesor y entrenador y cómplice en comercio exterior de clientes y de empresas de distintos sectores, tales como IBM, Grupo Carso, HP, Toyota, Samsung, Honda, Cuervo, Michelin, Patrón, Pepsi, Flex, Walmart, Fexcom, entre otras. Es especialista en Compliance Certification a nivel internacional, con varias certificaciones en ISO, profesional y evaluador en certificación del estándar en Canadá, en ISO 37301-2021, en ISO 37001, ISO 37001, ISO 31000, ISO 31022, en ISO 28000, ISO 22301, así como en ISO 9001, certificado por conocer en la materia de riesgos de comercio exterior. Actualmente es vicepresidente del Comité de Comercio Exterior y Logística por parte de la Cámara Americana de Comercio. Participa de manera activa con la industria maquiladora como afiliado estratégico en Index Nacional. Es parte de las comisiones de Comercio Exterior y Logística de las siguientes asociaciones: Cámara Alemana, Consejo Nacional de Comercio, Index Nacional, Index Guanajuato, Index Tijuana, World Compliance Association México. Ha participado como coordinador de evaluadores de Galardón Jalisco a la exportación, asimismo como en la creación de la plataforma Yo Exporto, para el desarrollo de exportadores, que es utilizada por los principales estados del país. Es conferencista, catedrático en materias aduaneras y de negocios e internacionales. Ha colaborado en varias instituciones y organismos del país, tales como Secretaría de Economía, ProMéxico, HealthTrade, ITEMS, UP, UCOL, UDG, ITESO, GBU, ISEO, Canacintra, CRT y CENIT, entre otras, donde ha impartido desde las maestrías hasta los cursos de comercio internacional. Ha colaborado en los libros de comercio exterior y artículos de revistas especiales y portales tales como Estrategia Aduanera, Reino Aduanero y World Compliance Association, entre otras. Para nosotros y para el Centro Universitario de Los Altos es un placer contar con un ponente de dicha envergadura. A continuación, cederé el uso de la palabra al maestro José Antonio Ávila, quien nos expondrá y platicará sobre el tema de beneficios fiscales y aduaneros en las cadenas de suministro. Esto como parte de la 10ª jornada de actualización académica organizada por la División de Ciencias Sociales y de la Cultura. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario, a maestra María, quien tuvo mucho que ver para que estuviéramos en estos momentos aquí y que aceptó el hacer un ajuste en la agenda para poder estar compartiendo con ustedes este tema. Para mí es un honor porque la Universidad de Guadalajara es mi casa. Yo aquí prácticamente estudié mis 2 licenciaturas en negocios y derecho, del cual estoy muy orgulloso, y bueno, qué mejor el poder compartir estos temas con ustedes y que puedan conocer qué es lo que está sucediendo allá afuera, ¿no? Sé que cuando uno está como alumno difícilmente tenemos la posibilidad de saber qué sucede allá afuera y con qué nos vamos a enfrentar o qué ya se están enfrentando para aquellos que tal vez ya estén realizando algún tipo de proyectos. Así es que el tema, como ustedes pueden ver, habla sobre beneficios fiscales y temas aduaneros.
tanto para los abogados como para los licenciados en comercio internacional. Esto es un deber conocer qué beneficios tenemos al utilizar ciertos esquemas y vamos a entender el por qué existen maquiladoras aquí en México, por qué parte del nearshoring que se está viviendo. Así es que, pues bueno, voy a compartirles estos puntos y ya si hubiera alguna pregunta al final, pues bueno, ya tendremos un apartado de sesión de preguntas. Así es que para que las vayan apuntando y podamos compartir estos puntos. La ponencia la dividí en 6 grandes apartados. Primero, pues conocer el contexto del comercio exterior, algunos apartados del nearshoring, qué es lo que está sucediendo, programas de fomento, ver cómo se están utilizando para precisamente esta inversión extranjera y algunos puntos importantes como el tema de los tratados, que ustedes ya lo escucharon previamente, pero los vamos a ver desde otro punto de vista, más del punto de vista fiscal, y obviamente algunas recomendaciones en general como país del punto donde nosotros estamos viviendo. Entonces, pues iniciamos. Primero vamos a conocer la importancia de la cadena de suministros, algunos datos que van a ser muy reveladores para ustedes en relación a lo que estamos viviendo, ¿no? Pues como ustedes saben, el tema del nearshoring pues ya es un término muy conocido, ya muy manejado, muy platicado, pero lo que sí les puedo decir es que su servidor vive el nearshoring en la realidad. A veces es difícil el hablar del nearshoring cuando no lo vives. En el despacho del cual colaboro, que es J. del Río, recibimos inversión extranjera y tomamos a los clientes desde que tienen el proyecto de querer venir a invertir en México y hacen el análisis del caso. ¿Qué es el análisis del caso? El por qué deciden que se vengan a México. Entonces, desde antes precisamente que se establezcan aquí, existe un análisis del negocio y es donde participamos en todo el proceso hasta que los dejamos arrancando. Entonces, este proceso es muy interesante, el ver qué es lo que motiva a las empresas venirse a México y tampoco no somos, bueno, sí nos han vendido de que México es el gran parte absorbe el nearshoring, pero no somos la única economía, el único país que absorbe el nearshoring. Existe competencia, pero vamos a ver en qué sí somos fuertes y fiscalmente y dentro de la cadena de suministros podemos potencializar. Como ustedes saben, dentro de la parte de nearshoring pues hay algunos antecedentes que cambiaron la lógica de los negocios en México. Uno de ellos, como ustedes lo conocen, el tema de la pandemia, sí, que obviamente hizo muchos daños dentro de las cadenas de suministro, ya que se encareció precisamente parte de la logística y obviamente la parte de los contenedores que se volvían cada vez más caros. Pero parte de la competencia que tiene Estados Unidos con China también es otro de los puntos importantes, ¿no? Que yo diría que ese es el punto más trascendental por cual tenemos gran migración de empresas hacia México. Pero si ustedes tienen posibilidad de revisar las estadísticas, la gran mayoría de las empresas que se vienen a México son empresas asiáticas. Sí, si bien es cierto, tenemos empresas de Estados Unidos, que ya sabemos que es un mercado muy natural, que vienen a hacer negocios en México, pero si vienen muchos chinos. Si ustedes vean la cantidad de empresas chinas que vienen, tanto aquí en Jalisco es muy poco, la gran mayoría va hacia el norte del país, la parte de Nuevo León, que es un boom. Créanme que les puedo decir, el 80% de nuestros nuevos clientes son clientes chinos. Y hasta para poder entender su cultura, qué es lo que necesitan y demás, es importante saber con quién estamos manejando negocios, ¿no? Entonces, por eso es importante el conocer el contexto y un poquito sobre qué es lo que ha venido sucediendo. Como ustedes saben, a través de los años, pues hemos tenido ciertos efectos dentro de la cadena de suministro que nos han afectado desde el tsunami. Recuerdan que sucedió en Japón, sí, obviamente
problemas desde entonces que existían entre Rusia y Ucrania, y pues obviamente lo que tenemos ya más cercano a estas fechas, la parte del COVID, las congestiones precisamente en los puertos de Estados Unidos. Sí, recordemos que la parte de California es uno de los grandes puertos en donde precisamente la congestión, los ciberataques, la escasez de semiconductores, todo eso fue un gran bache dentro de la logística y dentro de la cadena de suministros, que obviamente nos afectaron y elevaron los precios de muchos productos y la escasez, ¿no?, que todavía tenemos, como ustedes saben, de algunos vehículos que todavía no se tienen por el hecho de no contar con estos semiconductores. Pero hay un dato estadístico, no sé si ustedes lo sabían, México era gran productor de semiconductores. ¿Sí? Obviamente, cuando fue el boom de China, muchas de las empresas que producían aquí, y no sé si ustedes conocieron o conocen la parte de Guadalajara donde está Ciudadela. Ciudadela era Motorola. Motorola allá hacía semiconductores. Nosotros éramos y seguimos haciendo, somos muy fuertes en la parte electrónica, pero quiero entender que se mueve a través de los años y los intereses donde se produce qué cosa, y obviamente con todo lo que vivimos pues hemos tenido un gran bache en la parte logística, ¿no? Obviamente las tensiones y la problemática de la guerra que se tiene comercial con Estados Unidos y con China, pues también es un factor que buscan los chinos, el decir, ¿cómo les sigo vendiendo a Estados Unidos sin que me sancione? Como ustedes saben, las sanciones de Estados Unidos hacia China es para que pues no entre sus mercancías, les ponen aranceles, y estos aranceles obviamente afectan el que se pueda desplazar un producto, que se pueda vender de manera más sencilla en Estados Unidos, un producto chino. Entonces, ¿qué es lo más fácil para los chinos? Pues que el producto se convierta en ¿qué? En mexicano. Entonces, y créanme que si ya tuvieron esta charla en el tema de los tratados, es increíble saberlo, pero hay productos que todos los insumos pueden ser chinos y aún así califican para el TEMEC. O sea, se pueden convertir en lo que viene siendo en un producto que le podemos poner originario de México y que podemos utilizar el tratado del TEMEC. Entonces, eso, entre otras razones que ahorita vamos a comentar, es por lo cual se han venido utilizando por parte de China estrategias para poder seguir vendiendo. ¿Sí? Son economías muy complementarias, Estados Unidos y China, ¿sí? Porque son grandes consumidores, grandes productores, y obviamente pues ¿quién no quiere dejar de vender? O sea, esa es una premisa importante, ¿no? También obviamente sobre la parte precisamente que ya hemos platicado de estas tensiones, pues podemos estar viendo estas estadísticas sobre el impacto en los productores, en los aranceles, que obviamente se han venido generando a través de los años, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido obviamente estas estrategias que se han venido utilizando? Y voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, obviamente buscan el que en la parte de manufactura costos más bajos, ¿sí? Y déjenme decirle que México no es barato. O sea, el hecho de que se vengan a producir aquí en México no es por lo barato que somos de mano de obra. De repente nos venden eso, que somos muy baratos. Sí, si nos comparamos con Estados Unidos, pero si nos comparamos con otras economías, créanme que no somos tan baratos en el tema de la producción. Y más allá de eso, hace algunos meses platicaba con un inversionista chino y nos decía, un obrero mexicano contra un obrero chino es 5 veces más productivo un obrero chino que un obrero mexicano. Imagínense, 5 veces más productivo. Pero ¿qué es productividad? ¿Qué es lo que puede estar generando el obrero contra precisamente uno mexicano? Entonces, nos estamos apalancando no necesariamente de nuestra productividad, sino de aspectos que están alrededor de estos temas, ¿no? Entonces, obviamente
los grandes ganadores de esta problemática entre Estados Unidos, entre que ya no quiere obviamente comprar productos chinos, ya ese rechazo desde Trump, ¿sí? Pues hemos sido estas economías, ¿no? Tanto México, Vietnam, Estados Unidos, Bangladesh. Entonces, aquí es donde se vuelve interesante. ¿Por qué sí México, no? ¿O por qué sí venimos a hacer, vienen las empresas a hacer negocios en México? Que ya hemos platicado algunos puntos, pero bueno, vamos a platicar algunos otros aspectos. Entonces, ¿por qué invertir en México? Pues sabemos que la parte de la población es importante, tiene que existir mano de obra para obviamente hacer negocios en México. Si no hay mano de obra, pues obviamente es difícil, aunque hay algunos sectores que no necesitan tanta mano de obra. Déjenme decirles que con la parte de la industria automotriz, ya la parte de los vehículos ya no necesitan, hay muchos procesos que están automatizados. Si ustedes tienen la oportunidad de visitar empresas como Toyota, muchos de sus procesos están prácticamente automatizados y prácticamente de una línea de producción, 2 o 3 personas se necesitan. Anteriormente eran una gran cantidad de empleados y ahora nada más ver que la máquina haga lo que tenga que hacer. Entonces, esto se vuelve también, si bien es cierto, importante, pero para considerarlo, que muchos de los procesos ya vienen automatizados. No todos, pero sí en algunos sectores. La parte del talento, el caso de que como las universidades obviamente generan este talento, pues buscan que efectivamente la iniciativa privada tenga este enlace con lo que viene siendo con las universidades y se tenga estos programas. Si bien es cierto, muchos de los aspectos de producción van con ingenieros, pero déjenme decirles que en la parte de comercio exterior pues necesitan estudiantes con licenciatura que tengan obviamente conocimientos, y es algo que tal vez ya lo han escuchado muchas veces, pero el tema del inglés es muy importante. Déjenme decirles que es trascendental el tema del inglés si ustedes se quieren colgar a las ligas, vamos a llamarle, de los negocios internacionales de manera real. ¿Y eso por qué lo comento? Porque se necesita y se vive. O sea, ¿cómo platicas con un chino si no conoces el chino? Pues tu idioma intermedio pues obviamente es el inglés. Y déjame decirles que si no tenemos el inglés, pues difícilmente vamos a poder avanzar. Entonces, es complejo, ¿no? También la parte de comercio internacional, bien es cierto, nosotros tenemos muchos acuerdos comerciales, tenemos muchos negocios a nivel internacional, realmente somos competitivos por nuestra fuerza laboral, los costos de fletes, pues sí estamos muy cerca de Estados Unidos, entre comillas, no es tan caro el poder estar exportando a Estados Unidos. De aranceles, pues sí tenemos preferencias por el tener el TEMEC entre la región, por lo tanto es un plus, como la parte del nearshoring, la parte también del costo final que se está teniendo dentro de la logística, sigue siendo muy, muy competitivo, ¿sí? Y la zona horaria, que puede sonar muy, como decir, ay, no importa, sí importa. Por ejemplo, si un estadounidense se viene a hacer negocios o quiere hacer negocios con México, es muy sencillo el poder hacer negocios porque estamos en unas zonas horarias muy similares, ¿sí? O sea, prácticamente tenemos una diferencia más o menos 2 en la gran mayoría entre Estados Unidos y México, y eso también es importante porque si queremos hacer negocios con Europa, que tenemos más o menos 8 o 9 horas de diferencia, pues es distinto, ¿no? O sea, a las 5 o 6 de la tarde en Europa, pues aquí ya obviamente estamos en otra dinámica de trabajo. Entonces no estamos precisamente alineados ni en Asia ni en Europa, y eso también es un punto intangible importante. Ahora, si ustedes lo ven aquí en donde manejamos nuestros negocios como país, dentro de esta importancia de las importaciones, aquí podemos estar viendo de dónde dependemos. Si ven, gran parte de dónde es, de China, ¿sí? Otra gran parte es pues de Estados Unidos, ¿sí? Y en general, pues bueno, es de donde México se está abasteciendo. Como les comento, el gran boom es con China,
Y la pregunta es, ¿por qué estamos importando de China? Pues porque son más baratos sus materiales. Hemos platicado, reitero, con muchos inversionistas chinos y me dicen, a mí me conviene más hasta el cemento, traerme el cemento de China. Me sale 3 veces más caro el cemento mexicano, así es que prefiero hacer, a algunos inversionistas, yo el cemento aquí en México que lo que viene siendo el comprarlo. Entonces, es interesante el identificar que no somos competitivos en muchos de los materiales, que es una gran oportunidad el poder ser proveedores, sí, ahorita se van a dar cuenta en los números, para poder entrar en las cadenas productivas como tal. Sí, obviamente en las exportaciones aquí pueden ver, pues sí, nuestra mayoría de exportaciones van a Estados Unidos, eso lo sabemos y somos muy dependientes de Estados Unidos. Por lo tanto, mucha parte del nearshoring no es porque quiera vender en México. Si bien es cierto, lo toman como una segunda línea. Pero ¿a quién le quieren vender realmente? Estados Unidos. No es todos los casos, pero la gran mayoría de los casos, tranquilamente un 90%, su objetivo principal es Estados Unidos. ¿Qué tengo que hacer en México para abrir una empresa, hacer negocio y exportar a Estados Unidos mis productos? Para evitarse un problema de que los sancionen y que no puedan estar vendiendo como tal. Aquí vemos algunos productos de los que se exportan. Si ven, ¿qué vemos? Vehículos. Por lo tanto, aquí nos estamos dando cuenta qué es lo que estamos vendiendo más, alguna parte de máquinas, pero la gran mayoría va ligado con estos, incluso bebidas alcohólicas, obviamente está el tequila, etcétera, ¿no? ¿Qué vemos por la parte de las importaciones? ¿Sí? Estamos viendo precisamente también productos eléctricos, maquinaria. Cuando una economía está avanzando, que tenemos inversiones, vemos que se compra maquinaria. Ese es quiero que ustedes lo identifiquen, cuando realmente vamos avanzando, se está invirtiendo en maquinaria para producir. Eso es un aspecto interesante, ¿no? Entonces, una gran inversión en la parte de maquinaria. Y bueno, ese es de manera general el contexto. Ahora, ¿qué papel tienen los programas de fomento en estos negocios que se están haciendo ligados al nearshoring, ligados al tema de el posicionamiento que está teniendo México? Los programas de fomento, como ustedes saben, los otorga Secretaría de Economía y podemos hablar de algunos de ellos. El PROSEC, Programa de Promoción Sectorial, que sirve para tener menos aranceles a la importación si somos empresas que producen en México y estamos en los listados que tiene la Secretaría de Economía en un decreto, que es el decreto PROSEC. Y esto puede ser importante, sí, siempre ha sido importante, pero todos buscan ahorrar. Y déjame les comento un caso muy interesante de hace alrededor de 15 años. No puedo decir nombres de empresa, pero sí les puedo decir un caso muy interesante. Una empresa de la región, ¿sí?, mueblera, durante años estuvo pagando aranceles a la importación y era porque desconocía que existía el programa PROSEC. Ellos producen muebles, son grandes muebleros, excelentes muebles, pero desconocían que existía un PROSEC. Y esto pueden decir, ¿ya nosotros qué? Pues el conocer PROSEC, ¿sí?, la empresa automáticamente, en cuanto conoció esta figura, se ahorró cerca de 40 millones de pesos al año. ¿De qué? De aranceles. Y aquí la pregunta es, ¿tenían área de comercio exterior? Sí. ¿Tenían una persona que estudió comercio, no estudió negocios, de otra universidad, pero sí tenía quien estuviera dentro de la organización y quien asesoró a la empresa hasta que vino con nosotros, se le asesoró y se le dijo, ¿sabes qué? Estás tirando el dinero a la basura. ¿Qué empresario no quisiera tener 40 millones de pesos en su bolsa, quedárselos al gobierno? Y tan solo es por conocer un programa, que es este programa PROSEC. Al día de hoy lo siguen utilizando junto con otros permisos y es trascendental en su competitividad el que ahorren este dinero. Entonces, ¿cuántas empresas no se pueden ahorrar dinero en traer productos más baratos, insumos más baratos? Porque esta empresa traía textiles
Si ustedes revisan los textiles, están entre el 25 al 30% de arancel. Entonces, ¿es trascendental el programa de fomento PROSEC? Sí, véanlo en la bolsa, véanlo en el bolsillo del empresario. Entonces, hay que conocer esto que está sucediendo y a mí se me hace muy lamentable. Nosotros somos como los doctores, ¿no? O sea, que vivimos de las necesidades o de las enfermedades que van teniendo de lo que desconocen. Pero para mí me da mucho pesar que un empresario mexicano, que pudiendo vender más, ¿sí?, esté tirando el dinero, ¿no? Entonces, no me hace mucho sentido. Y aquí es donde entran ustedes como reflexión. O sea, en algún momento van a salir al mercado laboral y qué triste ver situaciones como les comento. Un área de comercio exterior, una experta en comercio exterior, y nadie le dijo. Durante varios años estuvieron pagando estos 40 millones anuales de aranceles. Qué impotencia, ¿no? Ahora, ese no es el único programa. El siguiente programa es el IMEX. ¿Qué es el IMEX? Pues bueno, las siglas es Industria Manufacturera, Maquiladora y de Productos de Exportación o de Servicios de Exportación. IMEX prácticamente es el programa que buscan las maquiladoras. Y aquí la pregunta es, ¿convivimos con maquiladoras? Sí. Ustedes dense la vuelta al Salto, Jalisco, van a estar viendo la gran mayoría de empresas. A donde volteen a ver, la gran mayoría son empresas IMEX. Pueden estar viendo un IBM de pasada, un Sanmina, ¿sí?, un Flex, Molex, incluso Honda. Si ven, ahí está Honda, empresas como Gela. La empresa que ustedes vean más grande, la gran mayoría de empresas grandes son maquiladoras. Y la pregunta es, pues, ¿qué tiene de maravilloso ser IMEX? Van a verlo, es el tema del bolsillo. Todos voltean a ver el bolsillo. Pero bueno, obviamente sirve para otras cosas también el programa IMEX. ¿Cómo qué? Pues bueno, tenemos beneficios como nos dan un padrón de importadores de manera automática, podemos estar teniendo beneficios como derecho de trámite aduanero, no sé si recordemos DTA, que es el derecho que pagamos por utilizar la aduana. Entonces se paga menos precisamente DTA por ser maquilador, nos dan tasas preferenciales, entre otros beneficios que tenemos como tal, y nos dan una temporalidad para poder traer los insumos, los materiales, poder producir y posteriormente exportar. Entonces aquí vemos algunas temporalidades: insumos 18 meses, contenedores 2 años, y el activo fijo maquinaria es mientras tenga el programa IMEX. Aquí obviamente les muestro algunos casos especiales que sí ya están certificados, como hay un esquema que se llama operador económico autorizado, que es de seguridad de la cadena de suministros, donde les da más tiempo, hasta 3 años, para que se queden las mercancías aquí en el país. Entonces, entre otras temporalidades. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿el IMEX es lo único que buscan las empresas maquiladoras cuando vienen a México? No. Si bien es cierto, sí nos da beneficios el IMEX, y uno de ellos es que no vamos a pagar aranceles obviamente a la importación. Va más ligado con el tema de los aranceles, porque el producto entra de manera temporal y el objetivo es que se exporte, ¿sí? Sin embargo, solamente estamos hablando del ¿qué? Aranceles. Se ahorra el empresario ¿qué? Aranceles, por estar utilizando estos esquemas, y si lo combina con PROSEC, obviamente es un esquema idóneo. Pero el siguiente es necesario, que es la certificación de IBEX. ¿Qué es la certificación? Es donde el SAT le otorga a las empresas el beneficio de no pagar el IVA al momento de importar temporalmente. ¿Cuánto pagamos de IVA? Ustedes lo saben, porque cada vez que compran algo, normalmente, ¿cuánto pagamos de IVA? 16%. Entonces, ese 16%, imagínense la gran cantidad de importaciones que puede tener una empresa, pues es un monto elevado, ¿sí?, el que tienen que estar desembolsando
al momento de la importación. Entonces, ¿qué va a suceder? Se ahorran ese dinero con esta certificación, ese 16%, y mejor lo utilizan en otra cosa, ¿sí? Entonces, el 16% puede ser tan impactante en una empresa que tiene que manejarse con lo que conoce flujo de efectivo. No sé si ustedes conozcan, pero la gran razón de que se cierra una empresa, ustedes pregúntenle y vean muchas de las empresas, es porque carecen de flujo de efectivo. ¿Qué significa? No tienen dinero con que estarle pagando a los proveedores, el pagar sus compromisos, el poder seguir operando. Entonces, si le dices a la empresa, te voy a dar un respiro de 16%, obviamente es trascendental, sea empresa extranjera, sea empresa mexicana. Entonces, ¿qué es lo que buscan los que vienen a invertir en México? Contar con esta certificación, porque se van a ahorrar un 16% de su operación, de todo lo que estén importando. Y esto es una cantidad chiquita, ¿no? Déjenme decirles que tengo el dato de la maquiladora más grande de aquí de la región, y nada más para que se den una idea, de IVA, nada más de IVA, de un año, nada más escuchen el número, 152,000 millones de IVA. Ojo, significa que el valor de lo que está importando es mucho mayor, porque es el 16%. Entonces, realmente es un impacto positivo en las empresas. En esta que les estoy comentando es impresionante. Obviamente depende del tamaño, somos empresa muy grande o una empresa muy pequeña, pero en cualquier un 16% esto es una maravilla. Por lo tanto, el mantener esta certificación se vuelve trascendental para cualquier empresa. Entonces, cuando vienen las empresas extranjeras, buscan, reitero, esta certificación. Y la pregunta ¿es fácil obtenerla? La teoría dice que sí, en la práctica no tanto. Tiene sus complejidades. En el día a día existen muchas limitantes, pero sí es posible obtenerla. En promedio podemos estar hablando de alrededor de 9 meses en obtenerla. Entonces, más el programa IMEX, que por lo menos estamos hablando de 2 o 3 meses, o sea, estaríamos hablando alrededor de un año para que una empresa esté con los beneficios completos. Y ustedes pueden decir, ¿un año? No, en un año en procesos, en inversión, cuando vienen aquí, no es cualquier cosa. Hasta un Tesla está obligado a hacer esto. ¿Por qué? Porque su lógica de negocio es esto, es el exportar, el vender hacia el extranjero. Ahora, y bueno, estamos hablando de que, ok, el IMEX es muy importante. ¿Cuántas empresas IMEX hay? Pues son más de 6,000, alrededor de poco más de 6,200 hay en el país. Y reitero, empresas más grandes, productoras que ustedes imaginen, ahí están ahí, en este gran listado. ¿Sí? Es la razón, el tema que económico. Aquí vemos cómo se van comportando las solicitudes a través de los años y que vemos aquí un gran boom en el año que 2000, bueno, empezó a subir 2021, 2022. Este es un dato parcial, todavía nos falta que se cierre el año, el dato es hasta julio, pero obviamente la tendencia es a la alza. Entonces, si vemos la creación de nuevas empresas, esas son las nuevas empresas que buscan los programas IMEX. O sea, y estamos hablando que son inversiones importantes las que se tienen en el país. Entonces, ya sabemos la lógica del negocio: ser PROSEC, ser IMEX y ser certificados en IVA y EPS es los 3 grandes requisitos que buscan los extranjeros al venir aquí en México. Obviamente, también considerar la capacidad de consumo. Ok, está bien, no solamente voy a exportar, puedo vender o puedo hacer negocios en México. Sí, es importante identificar que la industria maquiladora consume materias primas, envases, empaques, también consume maquinaria y servicios. Quiero que ustedes se vean aquí identificados, ustedes, porque ustedes están ahí, como la parte de servicios. Al momento que se crea una nueva empresa, ¿qué sucede? Necesitan quien la maneje. Y obviamente necesitamos manos, necesitamos servicios. ¿Y qué tipo de servicios? Pues necesitan alguien que maneje un flete, necesitan transporte. Y es un negocio, o sea, pueden abrir un negocio de transporte, excelente. ¿Es necesario? Sí, no hay transportistas, no hay quien saque las mercancías de la aduana, no hay suficiente transporte.
Alquiler, bodegas, no hay bodegas. Hay muy limitado cantidad de bodegas para la necesidad de las nuevas empresas que vienen. Y a veces es bien frustrante para los inversionistas. Quiero ir a invertir en Tijuana. Ustedes vayan y pregunten cuántas disponibilidad de bodegas hay en Tijuana para nuevas empresas. Les cuento con mis manos la disponibilidad que tal vez existe en Tijuana. Estamos hablando que es un gran lugar de industrias maquiladoras. Entonces, es un punto importante. Servicios profesionales. Ahí están los abogados, están los licenciados en comercio, contadores, etcétera. Todos ellos, y aquí me incluyo, estamos ahí. ¿Es negocio? Sí, es negocio. Llegan nuevas empresas, piden servicios y necesitan quien les ayude. Pero ojo, quienes inician a abrir negocios no hablan español, la gran mayoría. Entonces, ¿cómo le vas a ofrecer un negocio o cómo vas a ofrecer tus servicios si no traemos el inglés? Sí, tal vez en algún momento, pero vas a tardarte porque ellos empiezan a contratar personal en México, pero ya entraste 2 años después, ya que arrancó la empresa, y créanme que es más complejo y no van a aprovechar el momento. ¿Sí? Trámites aduanales, agentes aduanales, ahí está. ¿Qué más? Custodia. Ustedes saben, o sea, aquellos que van custodiando, vale la redundancia, el transporte también, ellos es un boom para todo esto. Pagos, obviamente, que van ligados con la maquila. Entonces, todo esto consumen las nuevas empresas que vienen a México. Entonces, todos salimos ganando, ¿sí? Dependiendo de qué tanto queramos involucrarnos, porque si no podemos pasar el momento y no sucedió nada. Por eso es importante ver qué es lo que está sucediendo. Ahora, quiero que veamos desde el punto de vista de la proveeduría, desde el punto de vista de los insumos y los servicios precisamente que están consumiendo. Si ven, obviamente, pues la parte de los insumos se siguen requiriendo, y si vemos los montos, qué tantos insumos se están requiriendo. Aquí vemos las cantidades en miles de ¿qué? Miles de pesos, ¿sí? Entonces, la cantidad es impresionante, 600,000 millones es importante. También el consumo de las empresas maquiladoras, hay algunas que no manufacturan, hay algunas maquiladoras que solamente tienen bodegas y lo único que hacen es almacenan y distribuyen, porque no, la que produce no tiene los espacios suficientes y necesita quien les administre la logística. Un 3PL que es muy común, ¿sí? en este sentido. Por lo tanto, pues los números son importantes. Entonces, estas cantidades que estamos viendo aquí, ¿quién no se quisiera colgar en esta cantidad de montos que consume la industria maquiladora? Es lo que está dispuesto a pagar. Entonces, la cantidad es muy impactante, es muy impresionante. Vea, reitero, son miles de ¿qué? De pesos, ¿sí? Por lo tanto, pues bueno, hay que identificarlo. Y bueno, los tratados también van ligados en estos, claro. ¿Por qué? Porque el tratado, obviamente, ya platicábamos que del TEMEC es parte de lo que buscan el poderse utilizar y aprovechar precisamente el beneficio del origen. Entonces, también es parte de los puntos que buscan las empresas. Y lo que me preguntan normalmente los extranjeros, oye, quiero que mi producto venderlo en Estados Unidos. Está bien, dame tu billete de materiales, vamos a hacer tu análisis. Pero me dice, oye, y si no califico como originario del TEMEC, ¿me vas a decir cómo sí? Claro, te voy a decir cómo sí. Entonces, ahí es donde genera precisamente este doble interés y se genera obviamente estos estudios y hacen lo necesario para así poder venderle ¿a quién? A Estados Unidos. ¿Qué pasaría? Y les pongo este caso que lo vamos a estar viendo y ya es una realidad porque están haciendo auditorías. ¿Qué pasaría si una empresa empieza a decir que el producto es mexicano cuando no es mexicano? Pues obviamente lo va a revisar el gobierno de Estados Unidos y puede estar sancionando a la empresa productora en México que está mintiendo.
Por lo tanto, es un aspecto trascendental precisamente porque pueden existir grandes sanciones hasta imposibilitar el que se siga exportando. Y bueno, parte de los beneficios que ahorita, ¿de qué hemos hablado? DTAs, que tienen aranceles, perdón, derechos muy baratos, aranceles y IVA. ¿Están de acuerdo? Pero ahí no son los únicos impuestos que se pagan o que se utilizan en el día a día. También tenemos otro tipo de impuestos que son el ISR. ¿Cuánto se paga de ISR? ¿Me pueden decir cuánto es una empresa, cuánto paga de ISR? ¿Alguien que tenga el dato? 30% impuesto, ¿qué? Sobre la renta. ¿Ok? Y el impuesto sobre la renta es un impuesto sobre la ¿qué? La utilidad. Entonces significa que se queda ese dinero, ¿quién? El SAT. Al poder generar utilidad. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿el esquema Maquila también ayuda en el tema del ISR? Sí, ahorita van a ver y se van a impresionar de las grandes diferencias que tenemos. Una maquiladora tiene dos posibilidades, que todo sea dueño del extranjero o que la empresa en México compre y venda sus materiales y sus productos terminados. Se le conoce como maquila pura cuando el dueño es el extranjero y se le conoce como una manufacturera cuando es la empresa mexicana compra y venda sus materiales y sus productos terminados. Entonces, una maquiladora, quedamos que cuando el dueño es el extranjero. Quiero que vean cuánto paga de ISR. Entre el 6.5 y 6.9% entre activos y costos. ¿Cuánto quedamos que era de una empresa normalita que no sea maquiladora? 30%. Entonces, ahí encontramos otra de las razones, otra de las lógicas por los cuales les interesa a los extranjeros utilizar este tipo de esquemas. No todas las empresas CIMEX son maquilas puras y tienen esos beneficios. ¿Por qué? Porque el otro esquema que platicábamos, que es el tema de manufacturera, ellos sí venden y compran. Pero en el otro esquema que platicábamos, el dueño, ¿quiénes son? Los extranjeros. ¿Ok? Y eso obviamente es trascendental en el bolsillo. Entonces, ya hemos hablado del DTA, aranceles, ¿qué más? IVA y ISR. ¿Qué más quieren? 4 grandes contribuciones que se están ahorrando los extranjeros o se pueden ahorrar también, puede ser para aquellos que quieran explorar este tipo de negocios, esquemas de IMEX, pueden estarse ahorrando. Entonces, es importante, sí, y entre las maquiladoras mantienen precisamente estos negocios enviándose los materiales. Por ejemplo, existe una gran armadora y la armadora, pensemos en un nombre, tal vez Toyota, y necesita de proveedores. Entonces, ¿cómo se mantienen los beneficios para no estar pagando esos IVAs, esos aranceles, esos DTAs? Pues haciendo lo que se le conoce como operaciones virtuales, que es, se envían los materiales entre el proveedor a la ensambladora y se hacen con pedimentos, ¿sí? Estos documentos, estos pedimentos, pues obviamente mantienen el programa Maquila y obviamente es parte del día a día. Las maquiladoras es un esquema que utilizan demasiado y se necesitan muchas manos en este sector, ya que la industria maquiladora pues contrata muchísimos ejecutivos y muchísimos empleados como tal. Y bueno, algunos puntos que me gustaría destacar como tal. Son varios, ¿no? Primero, conocer que dentro de México existe una competencia interna. No es lo mismo el que una empresa venga aquí a hacer negocios en Occidente, a que vaya a hacer negocios al sur, a que vaya a hacer negocios precisamente en Monterrey o en Tijuana. Y uno de los puntos interesantes es qué ofrece cada una de estas regiones. No todas las regiones son idóneas para poder hacer negocios. ¿Por qué? Porque obviamente podemos toparnos
con que en ciertos lugares no tienen los recursos necesarios para poder hacer esos negocios, vale la redundancia. Por lo tanto, tenemos que ver algunos aspectos importantes y los vamos a estar mencionando. Uno de ellos, que es trascendental, es la electricidad. ¿Sí? Ustedes pueden decir, ¿y electricidad qué? Existen proyectos muy grandes que están parados porque no hay luz, así como lo escuchan. Y ustedes pueden decir, ¿cómo que no hay luz? Pues si prendemos en la casa, aquí en la universidad, aquí hay luz, pero no, una industria necesita una gran cantidad de luz para poder producir. Y no solamente es tener la luz, sino que tiene que ser una luz de calidad, tiene que estar estable, porque puede dañar precisamente la producción. Entonces, esto es un factor determinante, sí. ¿Qué más? El agua. Pues aquí en la región, pues podemos decir entre comillas que tenemos agua, pero ¿qué estaría sucediendo precisamente en otras regiones? Por ejemplo, en el norte del país no hay la misma cantidad de recursos de agua. Entonces, parte precisamente, les comento que como despacho nosotros vivimos esto y les hacemos el análisis a las empresas. Te quieres venir a México, pero dime qué necesitas. ¿Necesitas agua? ¿Necesitas mano de obra? ¿Qué necesitas para poder operar? Porque no solamente es que nos vendan una cierta zona. ¿Han escuchado hablar sobre la gran inversión del Istmo? ¿Sí han escuchado? Sí. ¿Qué está sucediendo ahí? El gobierno le está apostando ahí. Fabuloso, excelente proyecto. Pero ¿tenemos infraestructura? Se tiene que hacer, se necesita carreteras, necesitamos recursos, electricidad, agua, mano de obra. ¿De dónde van a salir toda la mano de obra que se necesita? Pero tenemos la necesidad de los ingenieros, ¿están dando los ingenieros que se necesitan? Entonces, es complejo, no nada más vamos a decir que es de la noche a la mañana que se den las cosas. Y asimismo se tienen que analizar las zonas, dónde le conviene más a una empresa abrir. Hay algunas empresas que han tenido la posibilidad de abrir donde les otorgan un terreno, les dan un buen lugar, pero ¿qué sucede? Carecen de alguno de los puntos que acabamos de comentar y no pueden operar. O tardan años en poder generar una utilidad. Entonces, esto también es un aspecto trascendental, reitero, que se tiene que estar cuidando, ¿sí? El que tengamos obviamente el recurso dependiendo de la zona. Las políticas del gobierno, ya lo hemos platicado, medidas nacionales de austeridad, nada más para que se puedan dar una idea. El abrir una empresa hace 6 años, con todos los requisitos de una maquiladora, nos tardábamos alrededor de 4 meses. ¿Cuánto les había comentado que nos tardamos al día de hoy? 1 año, y es que no hay problemas. Estamos hablando de que todo va bien. O sea que todo se hizo perfecto. Hay empresas que llevan 2 años y no han acabado de establecerse. Y eso también es importante que ustedes lo sepan, con qué se van a enfrentar en el momento de que participen en una industria y que digan quiero ampliarme o quieren venir a abrir aquí. En ocasiones no van a poderlo hacer por la naturaleza de lo que tenemos actualmente en el país. ¿Qué más? La gobernanza, ¿sí? Obviamente sí es importante la conexión entre los gobiernos municipales, estatales y federales por el tema precisamente de algunos recursos como el que mencionábamos del agua. Obviamente el tema delictivo también es un tema importante. No sé si ustedes tengan conocimiento, pero muchos de los ejecutivos de empresas como Honda ya no están en Celaya. No sé si tengan conocimiento, pero la gran planta de Celaya, de Honda, ¿sí? Los principales ejecutivos ya no están allá. ¿Por qué? Por razones precisamente de lo que acabamos de ver. Y eso es importante, sí, porque de ahí puede desviar el lugar donde se va a realizar la inversión. Entonces,
es importante conocer qué es lo que está sucediendo en cada una de las regiones y obviamente el evaluarlo. Ya platicábamos de la electricidad, que es uno de los grandes puntos, la crisis del agua, ¿sí? Entonces la gran mayoría de las industrias necesita agua, hasta tan solo por si lo quieren pensar, oye, es que no produzco, no necesito agua, pues para los empleados están de acuerdo, hasta para los jardines necesitan agua. Entonces esta parte es importante, la infraestructura precisamente que se tenga, y el gas también es otro recurso que muchas empresas necesitan, más los que son obviamente grandes empresas productoras que manejan acero, etcétera. La fundición es un aspecto importante. El Estado de Derecho, que se estén cumpliendo los contratos, también es otro aspecto que evalúan los extranjeros. ¿Sí? El ver que no de la noche a la mañana no desaparece tu industria, no se hace una expropiación sobre tu negocio. Disputas laborales, los sindicatos, ¿sí? El manejar correctamente un sindicato también se vuelve un aspecto trascendental. ¿Qué más? Pues precisamente la parte de los impuestos, que pueden ser complejos. ¿Qué es un impuesto complejo? Pues donde le cuesta trabajo a una empresa el pagar, cuando quiere pagar los impuestos de manera correcta, porque obviamente la burocracia es difícil de lo que tenemos que estar teniendo. Y aquí la pregunta es, pues, ¿por qué existen los contadores? Pues, ¿y por qué existen cada vez más contadores? Pues por la necesidad de generar un cumplimiento fiscal, ¿no? Obviamente la escasez de talento y mano de obra, es muy importante el que alineemos o que se alinee la producción con las universidades, en este caso con la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué? Porque tienen que ir de la mano tanto los planes de estudios con lo que se va necesitando. Por ejemplo, no sé si recuerdan o han escuchado que la parte de Jalisco se ha dado mucho énfasis en la parte digital, ¿sí? Como región. Excelente, se le ha apostado a la parte digital, incluso hay una zona en el centro de Guadalajara que está utilizada para eso, pero no es el único estado, sino que también en la parte del Bajío le están apostando mucho, en la parte de Querétaro, ¿sí? Y están generando muchos egresados con esos perfiles. Entonces, obviamente es importante saber qué es lo que tenemos en la región para poderlo utilizar. Y bueno, ahí no queda precisamente la parte de estas recomendaciones. Vamos precisamente a estos últimos puntos que les quiero recalcar para que los consideremos, qué es lo que estamos viviendo. Dentro de las cadenas de suministro, tenemos que saber que el día de hoy estamos en el nearshoring, ¿sí? Ya lo platicamos. Ya les comenté en qué servicios podemos estar entrando. Aquí el punto es que el nearshoring en algún momento se va a acabar, ¿sí? Estamos hablando que todavía sí nos quedan tranquilamente algunos años, 2 o 3 años más, donde obviamente este crecimiento puede mantenerse, pero en algún momento va a quedar estable, ¿sí? Entonces estamos en una época de crecimiento y hay que aprovechar el momento. Mucha de la mano de obra, y es importante que ustedes lo escuchen, muchos están migrando hacia el norte del país. O sea, muchos colegas míos se están yendo a Monterrey. Y déjame decirles que se paga distinto dependiendo de la zona, ¿no? Pero lo que gana alguien aquí, mínimo el 35 o 40% puede ganar más tranquilamente en el norte, en un puesto igual, haciendo lo mismo. Y esto es importante, sí, porque están jalando precisamente el talento de lo que se está necesitando. O sea, no hay la suficiente mano de obra ahorita en el norte del país y por eso existe mucha migración y las empresas están pagando en la medida de sus posibilidades más para poder estar atrayendo los talentos. Aquí el punto es que también existe la migración internacional. O sea, no solamente se están trayendo de Sudamérica, están trayendo gente de Venezuela, ¿sí? Gente de Colombia, que son bilingües,
que saben manejar algunos procesos que se pueden manejar aquí en México y nos están robando mercado. Entonces, también es importante saber que tenemos que alinearnos al tema del nearshoring. Las empresas buscan ¿qué? Flujo de efectivo, poder operar, poder invertir en sus negocios. Para estos programas que les comenté, para eso son, para tener el dinero en la bolsa ¿de qué? Del empresario. Identificar los beneficios, platicábamos del ISR, ¿qué diferencia hay entre un 30% a un 6.5, 6.9% sobre costos o sobre gastos? Obviamente es interesante, ¿no? Integrarnos en la cadena productiva. Ahí lo vimos, el número. Estamos hablando de que son cantidades muy grandes que consume la industria productiva, la industria maquiladora. Entonces, ¿por qué no entrar en esas cadenas productivas y ser proveedor? Ustedes pueden decir, pues ¿de qué puedo ser proveedor? Ya platicábamos, o sea, puede ser hasta de servicios o algunos pues que tienen empresas, hasta una tuerca, un tornillo puede hacer la diferencia en que pueda crecer una empresa. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de productos que consume tal vez una maquiladora, la cantidad de tuercas que pudiera estar utilizando para sus productos puede ser exponencial precisamente en tener un grande éxito si entramos en la cadena y identificamos qué necesitan y tenemos buenos precios. ¿Okay? Eso es importante. Los programas de fomento son necesarios. Muchas de las empresas al día de hoy se están comprando. Las empresas mexicanas que cuentan con estos programas de fomento, llegan los extranjeros y es parte de lo que tengo la oportunidad de vivir, buscan empresas. Dime dónde está una empresa IMEX que tenga certificación de IBEX, porque quiero comprarla, no quiero tardarme cuánto tiempo, un año más. La necesito para invertir en México ahorita. Y tienen un precio especial ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque le urge al extranjero, le urge al asiático, le urge al estadounidense que quiere invertir en México tener ya todo listo para operar en el país. Entonces, tiene un gran valor estas empresas que tienen programas de fomento, ¿sí? ¿Qué más? Platicábamos de los tratados. El TEMEC. El TEMEC para nosotros, y más para los que manejan o son estudiantes de comercio internacional, deberíamos de conocerlo muy bien. El hacer ese conocimiento de los análisis de estudios de origen, aquí el punto es, ¿sabemos hacer análisis de estudios de origen de automotriz o no? O sea, sí, padrísimo, pero si no sabemos hacer análisis de estudios de origen, pues ¿cómo sabemos que lo que estamos exportando realmente es originario? Entonces, es parte de los retos que se tienen o que tenemos dentro del área y que obviamente se están viviendo. Déjenme decirles que es impactante la gran cantidad de extranjeros que se están viniendo a vivir a México. Sí, por ahí yo de repente digo que nos están viniendo a colonizar los asiáticos, pero es impresionante, así como en su momento fue el boom aquí en el Bajío que vimos muchos japoneses, en el norte del país hay una gran cantidad de asiáticos, muchos de ellos son chinos y obviamente ellos están entrando a nuestra cultura, pero también nosotros tenemos que tener la capacidad de poder hacer negocios con otras culturas, ver qué necesitan y también la parte de entendimiento de qué es lo que necesitan ellos para poder hacer negocios en México es trascendental. Así es que les invito a que reflexionemos, a que utilicemos el tema del nearshoring, utilizarlo desde ustedes, el que se preparen para el momento en que vayan nuevamente a entrar a trabajar precisamente en la región. Y en esta gran carrera que es comercio. Ustedes pueden decir para los de derecho, para nosotros qué, ¿no? Créanme que en la parte de derecho hacen grandes negocios los abogados en las aperturas de las empresas, en dar las estrategias de cómo pueden
abrir aquí en México, qué tipo de sociedades están utilizando, y créanme que los grandes ganadores también son los despachos de abogados. Es que ustedes son abogados y les gusta la parte corporativa. Wow, ahorita la parte corporativa, la parte fiscal está muy reluciente, pero obviamente, reitero, ¿con qué? Idiomas, ¿sí? Porque los primeros que vienen aquí a México, reitero, o hablan chino o hablan inglés, pero si no traemos, reitero, alguno de estos dos idiomas, no nos vamos a colgar en esta inercia del nearshoring desde el punto de vista profesional, de manera general. Así es que, pues bueno, es lo que quería compartirles. Espero que haya sido de utilidad. Si es que tienen alguna pregunta, con gusto los escucho. Muchas gracias. Sin duda, las experiencias y conocimientos compartidos por el maestro José Antonio Ávila impactarán de forma muy positiva en la visión de los beneficios fiscales y aduaneros de la cadena de suministros. Ahora es momento de abrir un espacio para preguntas y respuestas. No sé si del público alguien tenga alguna pregunta, respuesta. Cedemos el micrófono. Primero que nada, buenas tardes. Y yo quería preguntar, bueno, si yo entendí bien, no sé si China lo que está haciendo actualmente es usar a México como un trampolín, o digamos que está haciendo una triangulación del comercio internacional para poder pasar a Estados Unidos. Sí, efectivamente. Lo que estamos viendo, parte de la tendencia de la inversión china no es que se quede aquí. Reitero, la gran mayoría, sí hay algunos casos, pero es el menor. Lo estamos viendo hasta con los vehículos. Ustedes, si empiezan a ver la cantidad de vehículos chinos que encontramos aquí en el país, si bien es cierto, es un gran mercado México, pero no es el único mercado que están buscando ellos. Están buscando obviamente la parte del extranjero, por hablar de un sector, pero sí, somos un trampolín para poder estar haciendo, para que ellos puedan estar haciendo negocios con Estados Unidos sin que tengan temas o problemas políticos, porque puedan cerrar frontera precisamente a los productos chinos, porque ahora ya no va a ser un producto chino, va a ser un producto ¿qué? Mexicano, entre comillas, ¿no? Como… Muchas gracias. Al contrario. ¿Alguien más? Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. En cuanto al nearshoring, ¿cuál cree que son los retos que deben cumplir el país en cuanto a los recursos tecnológicos y humanos? Pues bueno, la pregunta es muy buena. Recursos tecnológicos y humanos. Muy bien. De la parte de los recursos humanos ya la hemos platicado. Tenemos que identificar pues las necesidades, ¿no? Como cualquier empresa necesita contadores, necesita administradores, necesita abogados, necesita obviamente la parte de mano de obra, y la escasez que actualmente se tiene pues es parte de los retos, ¿no? Y como lo mencionaba, el que México tenga la habilidad de poder colocar a las empresas donde realmente sí exista esta mano de obra. Porque, como lo mencionaba, si se instala una empresa, hablemos de una región donde no exista la gran cantidad de, vamos a llamarle población, pues es un tema de reto. Entonces, entre la comunicación que se pueda tener entre las autoridades que venden el país, la empresa que tenga sus propios asesores,
¿Para qué? Para que llegue a instalarse en un lugar donde exista la población adecuada para el tipo de negocio que se va a abrir ahí. Entonces, ese es uno de los grandes retos. La parte tecnológica, sí, recordemos que hasta para un tema de facturación, ¿están de acuerdo? Las empresas necesitan un software para poder estar facturando, para poder estar teniendo el control de su operación, los ERPs. Entonces, en comercio exterior también existen los sistemas de controles de inventarios para las empresas maquiladoras. Entonces, las empresas sí necesitan mucho precisamente de softwares, de tecnología, para poder realizar sus operaciones desde lo más básico. Esto sin pensar en los grandes softwares que existen como un Oracle, como un SAP, etcétera, pero también es una gran oportunidad para los proveedores de servicios de sistemas de tecnología para estas nuevas empresas. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es que, como dijo que el nearshoring está en tendencia, entonces es el boom, ¿no? Digamos que en unos años llegará a pasar esta tendencia. Para México sería una buena opción ser como que Estados Unidos o China u otro país tenga dependencia, por así decirlo, en la cadena de suministros, que dependan de México, o cuál sería como el futuro de… El TEMEC es trascendental para nuestros negocios. Acabas de dar en un punto clave. Somos codependientes al día de hoy China y México. ¿Por qué? Porque sin TEMEC no habría tanta migración del nearshoring. Entonces, el nearshoring, yo creo que nadie lo pensó en el momento en que se creó el TEMEC, que iba a ser una atracción de inversión china hacia México. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de condependencia, sí. O sea, tenemos una codependencia china con México, ¿quién lo pensaría, no? ¿Pero para qué? Para venderle a Estados Unidos. Y esto obviamente se va a mantener en la medida en que las políticas de Estados Unidos sean precisamente el que exista diferencias con China. Sí, recordemos que esa es una de las grandes razones, aparte también de todo lo que vivimos de… que no había proveeduría y que todos se están acercando pues a los puntos de venta, que en este caso es en Estados Unidos. Entonces acercas todos tus proveedores alrededor, que no es lo mismo que tengas un proveedor del otro lado del mundo a que lo tengas al lado, por decir, aquí en México, que te está otorgando los productos. Entonces son vamos a llamarle, dos grandes diferenciadores para que otros países sean codependientes con México: la cercanía que tenemos y el tema del tratado, el TEMEC, es trascendental. Sí. Muy bien. Para finalizar, y en nombre de la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez, rectora del Centro Universitario de Los Altos, del doctor Luis Aguilar Carvajal, director de la División de Ciencias Sociales de la Cultura, del maestro Fernando Falcón López, jefe de Departamento de Estudios Jurídicos Sociales de la Cultura, y de la maestra María de Jesús de la Mora, coordinadora de la licenciatura en Negocios Internacionales, agradecemos al maestro José Antonio Ávila Núñez por esta excelente ponencia. Para finalizar, se da el uso de la voz a la coordinadora. Bien, pues no me resta más que agradecerle al maestro Antonio Ávila por haber aceptado la invitación sentida y cálida a nuestro centro universitario, hablar con nuestros estudiantes de la licenciatura en Negocios Internacionales y de abogado que nos acompañan, a nuestros compañeros, colegas, profesores de las distintas carreras, y pues gracias a todos ustedes. Ojalá que haya sido de provecho esta 10ª jornada. Gracias por su asistencia y permanencia, y pues los esperamos en la próxima. Muchas gracias y buena tarde.